al grupo de compromiso universitario que se toman el gran trabajo de organizar todas estas charlas. Así que en vos, Rosario, pongo mi agradecimiento. Bueno, el tema que yo elegí para hoy es un tema que tiene que ver con gestionar las instituciones educativas. Y justamente cuando hablamos de gestionar las instituciones educativas, recién un poco lo estábamos hablando con Rosario, así informalmente, se necesita hoy y en esta vuelta a la semipresencialidad realmente empezar a pensar nuevos horizontes, nuevas formas y tal cual, como dice la palabra, gestionar es hacer que las cosas sucedan. Ahora, el tema es cómo tienen que suceder las cosas, porque no es justamente de cualquier manera. Y tampoco puede seguir siendo con modelos absolutamente anteriores, donde no hay adecuaciones a las necesidades de la época, donde realmente en poco tiempo vivimos cambios que prácticamente durante siglos eran cambios muy, muy sutiles, muy tenues, cuando en este momento, a fines del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI, en realidad, con cambios sutiles, nos vamos a quedar en el andén. Por eso cuando decimos que gestionar es hacer que las cosas sucedan, es hacer que las cosas sucedan lo mejor posible. Y para que esto se dé exclusivamente en cualquier institución, pero como el tema del día tiene que ver justamente con las instituciones educativas, habrá que ver en los proyectos institucionales justamente empezar a contemplar pedagogías contemporáneas que están absolutamente alejadas de todos los temas que eran las currículas tradicionales. El otro día, hace muy poquito, salió una charla muy interesante de César Coll, una entrevista de César Coll, donde, bueno, él se preguntaba si en los distintos niveles institucionales valía la pena enseñar cosas que hoy absolutamente las podemos encontrar en cualquier buscador. Por eso él dividió en aprendizajes imprescindibles y aprendizajes deseables. En verdad, no es que todo lo aprendido anteriormente no sea deseable. Claro que sí, es deseable de saberlo, pero no imprescindible, porque lo imprescindible tiene que ver con todas aquellas demandas que se hacen en los distintos niveles educativos y que a veces justamente no se da la más mínima respuesta. Demandas actuales tendrían que ver con todos temas que aborden el cambio climático, demandas actuales tienen que ver con todo lo que hace a crear un sujeto para estar dentro y acomodarse dentro de lo que es una ciudadanía global. Demandas actuales tienen que ver con el manejo de la inteligencia emocional. Demandas actuales tienen que ver justamente con el reconocimiento de las emociones del otro y por supuesto mías. Demandas actuales tienen que ver con la
la construcción de la empatía, que no es decir, sí, yo entiendo lo que le pasa al otro, sino realmente poder ponerse en el lugar del otro. Y esto no se construye de la noche a la mañana, sino justamente se construye cuando empezamos a pensar en que somos ciudadanos del mundo y que en realidad necesitamos mucho más que divisiones, puntos de encuentro, puntos de unión. Es un autor que nosotros en sociología trabajamos mucho, que es Peter Senge, y que habitualmente dice que venimos de generación en generación acostumbrados a, um, a dividir, a dividir las cosas, a dividir los contenidos, a dividir incluso nuestro propio cuerpo. Para esto es la razón, el cerebro, parte derecha, es todo lo que tiene que ver con las emociones, parte izquierda, todo lo que tiene que ver con el razonamiento. Y en realidad, todo, absolutamente todo, necesitamos que se una, porque el mundo hoy es uno y no son partecitas como estábamos acostumbrados a manejarnos. Gestionar hoy es entender la hiperconexión. Claro que vamos a tener a la mayor parte de todos nuestros alumnos o muchos de los trabajadores más que conectados, hiperconectados. Y realmente, ¿cuál sería la solución? ¿La prohibición de esto? En realidad las soluciones a través de prohibiciones creo que no son soluciones. Y cuando hablamos de la hiperconexión, todos sabemos que sin duda a veces se pierde esa posibilidad de un encuentro profundo, porque son charlas o de repente conexiones fugaces con objetos o con personas. Pero después vamos a ver que podemos todo esto que estoy conversando, podemos ir manejándolo, podemos ir adaptándonos, porque como dije, son las realidades de este siglo. Entonces, esperar que, como muchos suponen, que pase la pandemia para volver a un año y medio atrás, es una utopía. Nunca se vuelve, y menos de manera idéntica a lo que se supone que ya se superó. Y cuando digo que se superó, no estoy haciendo un juicio de valor, si mejor o peor, ya es pasado. Entonces, si ya es pasado, quiere decir que no me va a servir para la actualidad. Las instituciones educativas tienen que manejar con claridad que los actores que estábamos allí somos personas que seguramente no tenemos o no tuvimos las mismas configuraciones familiares que existen hoy. Tampoco tenemos, en muchos casos, hay todavía muchos prejuicios con los que hay que trabajar y mucho, porque la idea de género y no coincidente con la idea de sexo es algo que también lo tenemos en la realidad. Por lo tanto, entender que tenemos que trabajar con esa realidad es, primero, hacernos entender que los paradigmas con los que nos manejábamos ya están absolutamente
obsoletos. Por eso, ¿qué es lo que en la gestión educativa, cualquiera sea el nivel, como digo siempre, necesitamos? Prácticas mucho más inteligentes, prácticas que tengan que ver con aprendizajes deseables, que realmente les permita a los alumnos salir del lugar de cualquiera sea la casa de estudios y estar preparados física, emocional, social y contextualmente para la realidad que el mundo de la afuera le pide. Esas prácticas inteligentes de las que hablo no van a ser así, no están adecuadas a las destrezas que yo tengo en el grupo de alumnos que me vaya tocando en los distintos cursos. Esto de pensar que los alumnos de tal año, de tal universidad, son todos iguales. No, los alumnos nunca son iguales porque son individuos. Y al ser personas, al ser individuos, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene su nivel de destreza, cada uno tiene su mayor o posibilidad o menor posibilidad de ir adecuándose. Y cuando hablamos entonces de estos tiempos distintos, necesariamente tenemos que pensar en evaluaciones diferentes. Acá también el concepto de evaluación tradicional de épocas pasadas quedó viejo, quedó añejo, quedó fuera de todo lo que queremos lograr. Se supone que cuando llevamos adelante una institución, tenemos claro cuáles son los objetivos a cumplir, tenemos claro el propósito que se quiere cumplir. Y lo que me tiene que permitir la evaluación es justamente comparar, ver si esos alumnos que están no al final de la carrera, sino promediando la carrera, ya realmente están confiándose para poder cumplir esos propósitos trazados. Por eso la evaluación tiene que ser una evaluación de competencias y no una evaluación de información como durante muchísimo tiempo se estuvo haciendo. Nadie le va a preguntar de afuera la cantidad de saberes, pero todos le van a preguntar en el afuera qué capacidad de adaptación a situaciones nuevas y qué capacidad de tomar decisiones y qué capacidad de críticas y qué capacidad de generar opiniones se tiene. Y entonces esto no se logra con acumulación de saberes, sino con formación justamente de capacidades internas que tienen que ver también con la seguridad en uno mismo y que por supuesto también tienen que ver con instituciones que promuevan todo esto y que por lo tanto salgan de esa estructura rígida, de esa estaticidad y empiecen a ser un poco más flexibles, un poco más tolerantes. Y cuando hablamos de flexibilidad y tolerancia,
Me refiero a que se comprenda que estamos trabajando con perfiles combinados. Perfiles combinados que por ahí son de contextos absolutamente diferentes, donde no es como en otra época que yo por ahí hacía alguna maestría, algún postítulo, algún posgrado con gente solamente de mi país o de mi provincia. No, somos realmente ciudadanos universales. Y al ser ciudadanos universales, entonces, por eso es tan importante que la universidad trabaje con la diferencia y que la trabaje, que la incorpore y que entonces se prepare para justamente la recepción de estos perfiles combinados, no fijándose en la carencia, sino de que nos podemos nutrir unos a otros. Por eso las instituciones hoy, gestionar una institución hoy, tiene que ver más con no una cosa que va a ser individual, no hay un gestionador, va a haber muchos gestionadores y en verdad, en muchos casos, cada uno de nosotros como integrantes de esa institución somos también un poco los gestionadores, porque por suerte las instituciones, las que más se ayornaron, también hubo o tuvieron que utilizar una palabra que es el control por otra palabra que es mucho más importante, que es la confianza. Con la virtualidad no podemos controlar todo, pero tampoco debemos hacerlo. Con la confianza es mucho más fácil la posibilidad de gestionar, porque justamente lo que nos permite es creer en el otro y a su vez establecer entre institución y actor una relación que simplemente para no defraudar esa confianza desacelera, denota, deja a un costado la palabra control. Y yo decía que esto es algo que hay que hacerlo no cuando los alumnos están yendo de un nivel universitario, de un nivel terciario, sino que hay que trabajar desde las distintas asignaturas. Cada uno verá cómo puede, pero para eso está la institución, para capacitar, para ayudar en este cambio tan profundo que es cambio de actitudes, y también para acompañar, porque en definitiva este es nuestro, como profesores, este es el sentido nuestro, ser un facilitador, pero no un facilitador del contenido, sino un facilitador del reaseguramiento de ese alumno, un facilitador de la construcción de la empatía, como decía otro antes, un facilitador de cuestiones que permanentemente estamos bombardeados, que es
el manejo del estrés. Y por eso digo, estas cuestiones que tienen que ver con el manejo de la ansiedad anticipatoria, esto de querer o necesitar todo ya, que venimos acostumbrados de esa manera, a veces necesitamos también trabajar sobre esa ansiedad que prácticamente en el siglo XXI casi ocupó el lugar de la angustia que antes íbamos teniendo por alguna pérdida. Y cuando digo pérdida, me estoy refiriendo a pérdida de dejar, cuando me despido de ser alumno de esta facultad, entonces es algo que tengo que ir elaborando y que la ansiedad, muchas veces, esa ansiedad que me lleva a querer meter 80.000 materias cuando es imposible porque el tiempo y la organización del tiempo no me lo dan, entonces caigo en un desánimo cuando en realidad no es porque no puedo, es porque es demasiado para el tiempo en que quiero desarrollarlo. Entonces, esa ansiedad anticipatoria es importante que en las facultades, en las distintas facultades de cualquier universidad, pueda ser acompañada por aquellos que son más duchos, más diestros o que ya están más especializados en todo esto. Hoy sabemos, como decía recién, que se necesitan aprendizajes más colaborativos, más integrales, más analíticos. Y entonces la pregunta sería, ¿y cómo hacemos eso? Porque bueno, las instituciones sabemos que todo esto que estuve diciendo lo logran en la medida en que deconstruyan toda esa estructura férrea y empiecen a entender que quienes la componen, quienes la integran, no tienen nada que ver con épocas anteriores. Una vez que las instituciones pueden hacer esto, entonces tienen que ver si es posible en este contexto de la multitarea, que no es un mito, sino que es una realidad, donde todos estamos acostumbrados a hacer muchísimas cosas en poco tiempo, podemos lograr para algunas temáticas lo que es la atención plena. O sea, esto que en la multitarea se diluye porque la atención está en 20 cosas a la vez, no es mejor, justamente porque nos hace producir muchas cosas, pero una información pasa detrás de la otra. Cuando yo me adiestro, cuando yo me habitúo, para utilizar una palabra linda, porque a veces el adiestramiento parece que fuera o tuviera más que ver con el animal que con la persona, pero cuando yo me empiezo a habituar a trabajar sobre mí la atención plena, es donde puedo empezar a llegar
a tener mayor concentración sobre aquello que quiero no perder, sobre aquello que, como decía Cole, es un aprendizaje imprescindible. Yo no sabría decir si hoy puedo contestar como alguna vez podía, bueno, todas las capitales del mundo. Seguramente que no, porque el mundo cambió. Y la verdad, es imprescindible que yo tenga todos esos saberes. Bueno, si soy profesor de geografía es probable, pero si no, que yo tenga la competencia para poder comparar, para saber buscar, para poder distinguir un buscador que realmente sea valioso de uno que, bueno, solamente dice cosas que no me van a ayudar mucho. Ahí, esa es función, entonces, de las distintas facultades, de los distintos profesores, y eso sí se transforma en un aprendizaje indispensable, no para el mundo del adentro, no para el mundo solamente del conocimiento, sino para el mundo de la afuera, para el mundo real, para el mundo laboral. En las instituciones educativas, durante muchos años también, era como que había dos caminos paralelos. Se hablaba de una gestión como pedagógica y se hablaba de una gestión administrativa como si fueran dos cuerdas que marchaban paralelamente, pero que no se encontraban demasiado. Con el transcurso del tiempo, cualquiera que gestiona una institución educativa se da cuenta que si lo administrativo no funciona, lo pedagógico tampoco funciona. Entonces, poder revalorizar la función administrativa y darle justamente la importancia que tiene, va a ser que lo pedagógico en última instancia funcione mejor, que la convivencia funcione mejor, que el deseo y las ganas de seguir perteneciendo el tiempo que tenga que estar en esta institución van a ser mayores. Por lo tanto, la gestión del siglo XXI tiene primordialmente la necesidad de basarse en acuerdos en todas las áreas. No podemos decir que hay un área que es más importante que otra. Así como ya hace bastante que hablamos de las inteligencias múltiples y dejamos de pensar que solamente la inteligencia racional era la única importante y todas las demás eran un complemento. Gestionar una institución es gestionar todos los distintos sectores de la misma y sectores que no son compartimentos estancos o escalones separados, sino sectores que son espirales, espirales donde cuanto mejor esté uno, mejor va a preparar al siguiente y mejor
va a poder trabajar con el eslabón con el cual esté engarzado. Esto entonces nos va a permitir un concepto que tampoco hace mucho tiempo estaba muy bien visto para usarlo en las instituciones generadoras de conocimiento, que era el concepto de calidad. Creo que hoy pensar una institución, cualquiera sea, sin poder pensar cuáles son las necesidades para lograr una calidad, es no pensar la institución. ¿Por qué? Porque en nuestro caso de las instituciones educativas, la calidad se logra justamente en el alcanzar ese perfil de alumnos que nos trazamos cuando determinamos qué objetivos queríamos para el funcionamiento de esta facultad. Y entonces, para alcanzar la calidad, que no pasa solo por la excelencia de saberes, sino que pasa por todo lo que estuve hablando antes, evidentemente tengo que tener muy buenos liderazgos. Esos muy buenos liderazgos tienen que ver con líderes, y ya no digo con el líder, no, con líderes que sean justamente visionarios. ¿Pero visionarios de qué? ¿De una visión y una misión vieja de la institución? No, de una misión y de una visión que, si digo actual, me quedo chica, con una visión y una misión futura de la institución, porque en realidad las instituciones educativas no son para el futuro, son para el hoy. Es decir, no podemos pensar como en algún momento se hizo, vamos a pensarla cómo será en 20 años. Ya no hay esa capacidad de espera para pensarla de acá a 20 años. Esos 20 años nos están interpelando hoy. Por lo tanto, el futuro de las instituciones es hoy. Y por eso, fíjense que quería cerrar un poco esto para dar lugar a las preguntas, a las dudas, si es que las hay, con una frase muy cortita de Víctor Hugo, pero muy interesante para mí. Nada es tan poderoso como una idea a la que le ha llegado la hora. Eso lo dijo siglos atrás y creo que justamente en estos momentos la idea del cambio, la idea de la superación, la idea de la adecuación, la idea del trabajo emocional, la idea de liderar de otra manera, no puede esperar. Es algo que probablemente ya estemos como atrasados. Entonces, no vamos a desesperarnos porque por ahí
hay algo del tiempo que lo veníamos haciendo con paradigmas anteriores, pero tampoco vamos a dejar que el tiempo siga con los mismos paradigmas. Por eso el futuro es hoy y realmente todos los actores de cualquier institución debemos atrevernos a ser grandes aventureros. Y cuando digo grandes aventureros, como dije al principio, no es hacer cualquier cosa, sino apelar mucho más a lo que es la creatividad, a lo que es la alternancia, a lo que es la diversidad, a lo que es la diferencia, a lo que es la inclusión. Y vuelvo a repetir para que esto no quede olvidado, a saberes que son imprescindibles, aunque los otros sigan siendo absolutamente importantes. Rosario, me gustaría saber si tenés alguna pregunta, si alguien que... Yo rescato esto último que estabas mencionando, esto de la aventura, la parte de lo que forman los directores, por ejemplo, de una institución. Qué gran aventura esto de la pandemia, ¿no? De entrar en la pandemia y ahora estar saliendo, básicamente. Y rescatar esto, lo último que dijiste también de los sentimientos, por decir así, más importantes, que es estar con la otra persona, que es, ahora te das cuenta y es imprescindible eso. Claro, pero justamente en la pandemia yo creo que no hubo institución educativa y cualquier otro tipo de institución que no la tuvo en cuenta, que no nos cambió. Pero si hay algo que hay que rescatar, es que probablemente este cambio que fue fenomenal en tan poco tiempo, no se hubiera hecho en tan poco tiempo. Entonces, creo que no hay demasiado para agradecerle a la pandemia, pero si por lo menos queremos tomar un pedacito de la parte buena, es que quizá todo esto hubieran pasado por ahí algunos años más sin que nos atreviéramos a pensar que no teníamos que seguir repitiendo la misma modalidad de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación, del manejo de una institución, de pensar que solo algunos podían manejarla, sino que estas direcciones pueden venir desde distintos lugares y que todo eso la hace más grande a la institución, le aporta a la institución. De la otra manera, la institución solita se va muriendo, se va fagocitando, se va quedando en lo conocido y por temor no sale de ese lugar de lo conocido, mientras el mundo va a una velocidad completamente distinta. Bueno, este es un poco el mensaje que quería compartir con ustedes hoy. Y si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, lo que sí te pido, Rosario, es que a veces las preguntas no surgen en el momento, a veces surgen a medida que yo voy rumiando o pensando en lo dicho, así que no tengo ningún problema en que compartas mi correo y si hay alguien que después considera que puede ser interesante para el trabajo o el estudio que está llevando a cabo, tener algún tipo de conversación, quedo absolutamente abierta a que esto sea así. Perfecto.
Si te parece compartirlo en el chat, no sé. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo pensé que ustedes lo tenían. Ah, Bueno, a ver, y de espera un paso, si alguno tiene alguna poquito. duda o algo, comentarla también o abrir los micrófonos, no hay problema. A ver si estaba bien lentita. Ahora sí. Entonces, este es mi nombre y apellido. Y todo lo que usted, si hay alguien que necesite manejar o aclarar algo de instituciones, de política institucional, de manejo institucional, con todo gusto, como digo, estoy dispuesta a que lo podamos conversar en cualquier momento. Nuevamente les agradezco muchísimo este espacio, te agradezco mucho a vos, Rosario, les agradezco a todos la presencia, espero que en algún momento les sea útil y nos estamos viendo seguramente en cualquier momento. Muchas Hasta gracias, Diego. siempre, por Muchas gracias por favor. sumarte y a los chicos también, a los chicos que nos están acompañando de hoy temprano también. También los invitamos a las próximas charlas del día de mañana, que van a arrancar alrededor de las 12, así que están todos invitados. Y de vuelta agradecerte a vos. Gracias. Nos vemos.